las sombras de una vida tranquila. Imagínese una fresca mañana de finales de invierno en Santa Fe, Nuevo México, donde el aire del desierto zumba de quietud y el sol proyecta largas sombras sobre las casas de adobe enclavadas entre los piñoneros. Es 26 de febrero de 2025 y un empleado de mantenimiento llamado Tomás Rivera entra con su vieja camioneta en la entrada de una residencia aislada. Está aquí para una revisión rutinaria, nada fuera de lo común, solo un vistazo rápido a la caldera y un saludo a la pareja de ancianos que han vivido aquí durante años. Pero hoy es diferente. La puerta principal se abre de par en par, meciéndose ligeramente con la brisa, y el silencio es más pesado de lo habitual. No hay perros ladrando, ni tenues acordes de piano flotando en el aire. Tomás duda, sus botas crujen en la grava, y luego llama. No hay respuesta. Entra, y lo que encuentra desvela un misterio que persiste como un susurro en el viento. Una historia tan extraña, tan inquietante, que exige que nos detengamos y escuchemos. Si eres de los que disfrutan con lo inexplicable, con esas historias espeluznantes de vidas truncadas en circunstancias oscuras, prepárate. Antes de profundizar, imagínese suscrito a un viaje como este, un lugar en el que cada giro le acerca a la verdad. Toque esa campana imaginaria en su mente y comencemos. Lo que se desarrolla puede parecer, al principio, una simple tragedia. Una pareja de ancianos, leyendas por derecho propio, encontrados sin vida en su casa. Pero les aseguro que no es una historia corriente. La muerte de James Jim Hackman, un ícono de la gran pantalla cuya voz grave y mirada penetrante definieron a una generación. Y la de su esposa, Elena Arakawa, una pianista virtuosa cuyos dedos bailaban sobre las teclas con una gracia etérea, desafían las respuestas fáciles. Su muerte plantea preguntas que arañan los límites de la razón, insinuando algo más oscuro, algo sin resolver. Descubrir lo que realmente ocurrió podría arrojar luz sobre peligros ocultos e incluso salvar a otros de un destino similar. La escena con la que se topó Tomás era desoladora. El cuerpo de Jim Hackman yacía desparramado en el vestíbulo, su cuerpo antaño imponente, ahora inmóvil, con el pelo plateado enmarañado contra el frío suelo de baldosas. Elena Arakawa estaba desplomada en el cuarto de baño, rodeada de un montón de frascos de pastillas, medicamentos para la tensión, para la tiroides, un salvavidas desparramado en el caos. La descomposición ya se había instalado, un testamento silencioso de que habían pasado días desde que la vida huyó de esta casa. Cerca, en un armario, uno de sus 3 perros yacía muerto, con el pelaje opaco y enmarañado, mientras que los otros 2 vagaban por la casa, vivos pero demacrados, con los bebederos secos desde hacía tiempo. No había ventanas rotas, ni cerraduras destrozadas, ni señales de las manos codiciosas de un ladrón. A primera vista, parecía que la naturaleza se había cobrado su merecido. El corazón de un anciano que se rendía, una esposa que le seguía en el dolor o la desgracia. Pero con el paso de los días, la historia empezó a resquebrajarse. Los investigadores acudieron al retiro de Santa Fe, un lugar donde Jim y Elena habían buscado consuelo tras décadas en el candelero. Jim, de 95 años, había colgado las espuelas de actor hacía casi 20 años, cambiando el fulgor de Hollywood por la tranquilidad del suroeste. Sus papeles en películas clásicas, como un policía corrupto que persigue la justicia o un vaquero que lucha con su alma, le habían valido estatuillas doradas y un lugar permanente en la historia del cine. Elena, de 65 años, era su ancla, su música, un suave contrapunto a su ruda intensidad. Habían construido una vida aquí, lejos del caos de la fama, rodeados de arte, libros y la fiel compañía de sus perros. Sin embargo, mientras la policía peinaba la casa, las rarezas surgían como fantasmas a la luz del día. Cerca del cuerpo de Elena, esas pastillas esparcidas contaban una historia. Cerca del cuerpo de Elena, esas pastillas esparcidas contaban una historia de desesperación. ¿Había estado buscando ayuda? ¿Para ella o para su marido? Las pruebas de monóxido de carbono dieron negativo, lo que descartaba la existencia de un asesino silencioso en las tuberías.
Entonces llegó el descubrimiento. El marcapasos de Jim, una pequeña maravilla de la tecnología, susurró su último registro. Su corazón se había parado el 17 de febrero, 9 días antes del descubrimiento de Tomás. 9 días. Las implicaciones eran enormes. Si Jim murió entonces, ¿cuándo lo hizo Elena? ¿Y por qué ese vacío? La llamada del empleado de mantenimiento al 911 no hizo más que ahondar la niebla. Al principio, Tomás balbuceó que había encontrado a una persona muerta, con voz temblorosa a través de la línea. Momentos después se corrigió. 2. Era la conmoción lo que confundía sus palabras, o algo que se le había pasado por alto en la penumbra de aquella primera y horrible mirada. La noticia corrió como la pólvora por Santa Fe y alrededores, suscitando murmullos entre vecinos y amigos. Nadie había visto a la pareja en casi 2 semanas, un periodo no del todo inusual para estas almas privadas, pero lo suficientemente largo como para levantar cejas. Jim y Elena no eran ermitaños. Saludaban desde el porche, charlaban brevemente por encima de la valla, mantenían un hilo de conexión con unos pocos de confianza. Entonces, ¿por qué nadie había llamado antes? Las posiciones de sus cuerpos ofrecían pistas, frágiles como migas de pan. Jim en el vestíbulo se había tropezado y su corazón se había paralizado a mitad de camino. Elena en el baño, con las pastillas cayéndosele de las manos, ¿se había apresurado a socorrerlo solo para tambalearse ella misma? Y los perros. Uno muerto en un armario cerca de Elena, como si se hubiera arrastrado hasta allí para escapar de algún terror invisible, mientras los otros se aferraban a la vida en otro lugar de la casa. ¿Qué había salvado a 2? Y se había llevado al tercero. Las teorías florecieron como las flores del desierto después de la lluvia. Los expertos médicos reconstruyeron una posible cadena de acontecimientos. Los datos del marcapasos de Jim apuntaban a una parada cardíaca súbita el 17 de febrero, un rayo azul que le hizo caer donde estaba. Elena, al oír el golpe o su jadeo, podría haber corrido a su lado, encontrarlo muerto y correr al baño a por sus pastillas, o las suyas. En ese momento de frenesí, el estrés o su frágil salud podrían haberle provocado un colapso, un fallo cardíaco, mientras rebuscaba en el botiquín. Los frascos esparcidos lo corroboraban, una instantánea del pánico congelada en el tiempo. Pero el perro muerto desbarató la historia. ¿Habría estado enfermo, buscando soledad en sus últimas horas? ¿O se había tragado algo mortal, una toxina que los investigadores no pudieron encontrar? Se rastreó la casa en busca de veneno, gas o cualquier cosa extraña. No apareció nada. La llamada de Tomás persistía como un enigma. Su cambio de 1 a 2 podría ser el tropiezo honesto de un hombre que se enfrenta al horror. Después de todo, había trabajado para la pareja durante años, con un historial intachable. Sin embargo, los escépticos se preguntaban, ¿había visto algo que no podía ocultar? ¿Algo que dudaba en expresar? El silencio de 2 semanas alimentó más especulaciones. Los amigos admitían los hábitos silenciosos de la pareja, pero 2 semanas sin una llamada, un mensaje, un avistamiento, era difícil de creer. El historial médico de Jim ofrecía un contexto: problemas cardíacos controlados por el marcapasos, un reloj en marcha. Las enfermedades de Elena, presión arterial, tiroides, eran menos graves, pero no inocuas. Las autopsias aclararon el panorama, pero también los bordes. La muerte de Jim fue clara. Un paro cardíaco, definitivo como la caída de un telón. La de Elena fue más turbia. Enfermedad cardíaca, sí, pero ¿fue natural o provocada por el trauma de perder a Jim? Una posible caída insinuada en su informe añadió otra capa. ¿El perro? ¿Deshidratación? ¿Atrapado en ese armario? Un final solitario. La noticia golpeó con fuerza. Jim Hackman, retirado desde 2004, seguía siendo un titán, con su legado grabado en películas que rugían de vida. Elena, menos conocida pero no menos vital, había llenado salas de conciertos con su música. Juntos desde los años 80 y casados en el 91, habían desafiado los pronósticos de Hollywood, y su unión era un triunfo silencioso sobre una diferencia de edad de 30 años. Sus amigos hablaban de su devoción, la suave fuerza de Elena y la feroz lealtad de Jim. Tenía sentido entonces que ella hubiera muerto tratando de salvarlo. Su acto final, un espejo de sus décadas juntos. Pero otra teoría susurraba entre las grietas. ¿Y si Jim cayó el día 17, herido pero vivo,
Y Elena, incapaz de levantarlo o pedir ayuda, lo cuidó durante días. El agotamiento, la desesperación, su propio cuerpo debilitado. ¿Podría haber aguantado hasta el día 20 o 21 solo para sucumbir? Encajaba en la línea temporal, el perro atrapado, el desorden de la escena. Sin embargo, sus teléfonos estaban cargados y el fijo zumbaba. ¿Por qué no llamaron? Las preguntas se amontonaban, un castillo de naipes tambaleándose al borde. No se forzó la entrada ni hubo forcejeo, pero el aislamiento, el silencio, la llamada al 911, la muerte del perro, tejieron un tapiz de dudas. Los investigadores lo etiquetaron como indeterminado, un limbo entre el accidente y la sospecha, un guiño a su extrañeza. Jim y Elena, compañeros durante más de 40 años, probablemente afrontaron su final con angustia. Él abatido, ella sola en las secuelas. ¿O había algo más que no se ha visto, que no se ha probado? La verdad aún se nos escapa. Una sombra que se desliza en el crepúsculo del desierto. Si esta historia le ha cautivado, imagínese compartiéndola con un amigo aficionado a los misterios. Imagínese uniéndose a una legión de buscadores, suscribiéndose para desentrañar más enigmas, haciendo sonar esa campana para captar cada susurro de lo que sigue. Deja tus propias teorías a continuación. ¿Qué robó a Jim y Elena de este mundo? Las ideas más agudas suelen venir de mentes como la tuya. Hasta que nos volvamos a ver, mantén la curiosidad, mantén la vigilancia. La verdad, como dicen, es a menudo más extraña que las historias que contamos.